Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Ecuador de la semana. Es miércoles, es 15 de noviembre y por supuesto llegamos a la gran cita de la semana. Hoy se espera en San Francisco ese encuentro, el primer encuentro en más de un año y la primera visita de Xi Jinping. O mejor, que visita, lo que es la primera vez que Xi Jinping, el líder chino, pisa Estados Unidos desde 2017. Encuentro con Joe Biden a primera hora de la tarde en horario español, mirando a lo que va a ser ese encuentro de ambos mandatarios, que sin lugar a dudas es un encuentro de máxima tensión informativa y de alto voltaje diplomático. Por supuesto, todo esto bañado en medio de las tensiones geopolíticas en un momento en el que Israel va a permitir, deja pasar combustible por primera vez a Gaza solo con esos fines humanitarios y médicos por primera vez desde los ataques del 7 de octubre y en una jornada en la que, por supuesto, importante también esa votación a última hora del martes en la que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha evitado el cierre del gobierno y todo bañado con esa lectura de ese dato de inflación mejor de lo esperado que hacía que el SP500 se anotase su mejor sesión desde abril. Sin embargo, hoy la lectura desde China tiene datos que sorprenden mientras sigue el lastre del sector inmobiliario. Con todos estos grandes temas sobre la mesa, poniendo orden y mirando a los grandes asuntos de lo último en la macro, mirando al gigante asiático, hemos conocido esos datos que arrojan un dato sorprendente por el lado de la producción industrial y por el lado de las ventas minoristas en China, ese consumo que también ha arrojado hoy datos esta mañana. La producción industrial de China ha crecido un 4,6% interanual en octubre, suma una décima más que en el dato del mes anterior y queda por encima de lo esperado, al tiempo que registra el crecimiento más fuerte desde abril. Dato de los positivos que de alguna manera constatan esa recuperación a dos velocidades que registra el gigante asiático. Por su parte, las ventas minoristas han aumentado un 7,6% en octubre, con una mejora en el crecimiento de las ventas de automóviles y restaurantes, sumando y además acelerándose fuertemente desde el 5,5% del dato anterior. Es el ritmo más alto, esas ventas minoristas, ese consumo, desde el pasado mes del año, del mes de mayo, y queda por encima de lo que se esperaba. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que hay otros indicadores que preocupan, como es ese lastre del sector inmobiliario, una semana en la que además se han conocido esas nuevas medidas para apuntalar al sector y en el que también, atendiendo a lo que ha sido la balanza comercial, hemos conocido cómo las importaciones crecían inesperadamente, pero las exportaciones se reducían a un ritmo más rápido y con un endeudamiento de los hogares que sigue siendo débil. Con permiso de esa macro que acaba de poner sobre la mesa y tomar el pulso a la segunda economía del mundo, clave sin lugar a dudas la agenda de su mandatario, porque el presidente de China, Xi Jinping, ha iniciado ya su visita a Estados Unidos en 6 años. Es la primera vez que toca suelo americano. No es una visita de Estado, sino que asiste a esa cumbre, ese foro económico de Asia-Pacífico, pero en el que, sin lugar a dudas, al margen de esa cumbre, el epicentro de su viaje va a girar en torno a ese encuentro entre Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un encuentro que llega marcado después de que Washington haya reiterado y subrayado que su objetivo no es otro que restablecer las comunicaciones, la normalidad con Pekín. Xi ha realizado su primera visita a Estados Unidos, o sea, pisa ese suelo americano por primera vez desde 2017, pero hay un alto secretismo en torno a lo que va a ser ese encuentro e incluso el lugar. No se ha dicho dónde va a ser el área de la Bahía de San Francisco, donde se van a ver los mandatarios de las dos principales potencias del mundo y que va a ser ese encuentro el preludio de lo que va a ser la asistencia de Xi Jinping y de Joe Biden a esa cumbre anual del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. La cumbre, además de Xi con Biden, será la primera reunión cara a cara entre los líderes de Estados Unidos y de China en un año, y los funcionarios estadounidenses la han presentado como una oportunidad para reducir la fricción en lo que muchos ven como la rivalidad más peligrosa del mundo. Xi, de hecho, hay que señalar que a su llegada a San Francisco ha saludado
desde su avión de Air China a los funcionarios que le esperaban en la pista. Entre ellos se encontraba la secretaria del Tesoro norteamericana Janet Yellen y el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns. Después ha cogido esa limusina y ha partido hacia San Francisco, donde se esperan además manifestaciones tanto a favor como en contra de su visita. En este contexto, por supuesto, y en el preludio de lo que ha sido la llegada de Xi Jinping al suelo estadounidense, hemos escuchado hablar al presidente norteamericano Joe Biden, que expresaba este martes que desea construir una mejor relación con China en ese encuentro que va a sostener con su homólogo asiático. Según ha sido preguntado por los reporteros de la Casa Blanca, el líder demócrata ha afirmado que la reunión será un éxito si consiguen volver a una correspondencia normal, si son capaces de llamarse por teléfono, decía en esas declaraciones de Joe Biden, cuando haya una crisis y si ambos ejércitos además pueden conseguir restablecer la comunicación, porque el objetivo de Washington es esquivar los errores. No sé si a esta hora podemos escuchar las declaraciones de Joe Biden. Back on a normal course of corresponding, being able to pick up a phone and talk to one another if there's a crisis, being able to make sure our military still have contact with one another. We can't take, as I told you, we're not trying to decouple from China, but what we're trying to do is change the relationship for the better. From my perspective, if in fact the Chinese people who are in trouble right now economically, if the average if the average citizen in China was able to have a decent paying job, that benefits them and it benefits all of us. But I'm not going to continue to sustain the support for positions where if we want to invest in China, we have to turn over all our trade secrets. Thank you. Eran las declaraciones de Joe Biden horas antes de que se produzca ese encuentro esperado de alto voltaje diplomático entre Joe Biden y Xi Jinping. En este contexto, por supuesto, también clave lo que está siendo la reunión previa antes de la cumbre de líderes de la APEC, en la asistencia del resto de los representantes de los países. Y en ese marco hemos escuchado hablar al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Se ha dirigido a los ministros de los 21 miembros de la APEC y en esa cumbre el jefe de la diplomacia norteamericana ha subrayado que Estados Unidos cree en una región donde las economías sean libres de elegir su propio camino, decía, donde los bienes, las ideas y las personas fluyan legalmente y libremente. Un discurso que de alguna manera, según los analistas, recoge entre líneas esas críticas que en los últimos años ha dirigido a Pekín en su discurso reiterado a Washington, en la que acusa al gigante asiático de intimidar a los países más pequeños del Indo-Pacífico. Washington destaca que esta cumbre APEC llega en un momento de gran incertidumbre y desafíos para la región. Apunta a las crecientes tensiones geopolíticas, las frágiles cadenas de suministro y el empeoramiento de la crisis diplomática. Y por supuesto seguimos pendientes un día más de ese conflicto en Oriente Medio que despierta la preocupación del tablero internacional en una jornada clave porque Israel ha acordado la entrada de combustible en Gaza por primera vez desde que sufrieron los ataques por parte de los terroristas de Hamas aquel fatídico sábado del 7 de octubre que desencadenaba este episodio bélico y esta declaración de guerra de Israel contra Hamas. El combustible que Israel va a permitir que entre en esta zona, en el enclave asediado, representa una fracción, eso sí, de las necesidades humanitarias de combustible, según lo estiman Naciones Unidas. Además, eso sí, lo que supone es un paso, considerando que es la primera vez que el gobierno de Netanyahu va a permitir la entrada de ese combustible, aunque eso sí, por supuesto, el objetivo de ese combustible está claramente definido y solamente se puede utilizar exclusivamente para hacer funcionar los camiones para posibilitar la distribución
de la ayuda humanitaria que consiga entrar en la zona. Con todo, es todo un avance, va a poder entrar ese combustible para poder mover esa ayuda, pero Naciones Unidas reitera y subraya que esto representa una fracción mínima de esas necesidades de combustible que se va a precisar para las fracciones humanitarias. Aunque el 14 de noviembre, eso sí, entraron este martes desde Egipto 91 camiones que transportaban ayuda humanitaria, la distribución de los suministros a refugios, clínicas y otros destinatarios se ha tenido que ver detenida en gran parte debido a esa falta de combustible que ha impedido el traslado de esa ayuda humanitaria. Y con la mirada puesta en el conflicto bélico, clave también lo que ha dicho Estados Unidos en las últimas horas y que refrenda y avala lo que han sido las sospechas y las denuncias que ponía sobre la mesa su gran aliado Israel también hace apenas unas jornadas. Washington acaba de decir que tiene información de inteligencia de que los terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina están utilizando algunos hospitales de esa franja de Gaza, incluido ese hospital clave de Al-Shifa y que utilizan esos hospitales y esos túneles que tiene debajo de esa infraestructura para esconderse y apoyar las operaciones militares, así como para también retener a esos rehenes que capturaron el 7 de octubre. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que Washington no apoya los ataques contra los hospitales, tampoco dice consideran que se pueda justificar y no apoyan, por tanto, un ataque aéreo sobre un hospital, pero sí que han señalado cómo los terroristas de Hamás están utilizando esos hospitales, esas edificaciones como escudo, tanto para resguardarse como para esconder en esos túneles su armamento y a los rehenes. Y más cosas, los hutíes de Yemen han lanzado una serie de misiles balísticos contra varios objetivos israelíes, incluidos algunos sensibles en Eilat. El lanzamiento se ha producido apenas 24 horas después de otra operación militar con drones que apuntaban a los mismos objetivos israelíes. Se espera que esos ataques puedan alcanzar cualquier barco israelí en el Mar Rojo o en cualquier otro lugar al que pueda llegar. Y más asuntos en un terreno mucho más económico y mirando a la primera economía del mundo, clave lo que acaba de suceder en Estados Unidos, porque la Cámara de Representantes ha aprobado a última hora del martes un proyecto de ley de gasto temporal que evita el cierre del gobierno, esa fecha límite de nuevo en la que incurriría el próximo 17 de noviembre, viernes. Una medida que ha salido adelante con un amplio apoyo de los legisladores, tanto por parte de las filas demócratas como de republicanas. La legislación ampliaría la financiación gubernamental hasta mediados de enero. Tras esa aprobación, la Cámara de Representantes pasa ahora al Senado, donde los líderes han expresado ya con anterioridad su apoyo. Para evitar el cierre, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, deben promulgar esa legislación que el presidente Joe Biden pueda promulgar antes de que expire ese plazo dado que mantiene en vigor las agencias y las oficinas generales y el calendario marca ese 17 de noviembre. La votación de 336 a 95 constituye una victoria para el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien ya había enfrentado la oposición de algunos de sus compañeros en la primera votación importante de su mandato. Johnson había sido, recordemos, elegido hace apenas unas semanas tras haber sido destituido su anterior predecesor.
En este punto, por supuesto, seguimos acercándonos de lleno a lo que está pasando en los mercados, unos mercados que sin lugar a dudas, sí, algo están viviendo, es lo que ha sido el fuerte comportamiento de Wall Street tras haber conocido un dato de inflación mejor de lo esperado este martes y que llevaba al S&P 500 a anotarse la mejor sesión desde mayo, subidas del 2%. Y movimiento positivo que se extiende a esta hora en el mercado de futuros con subidas del 0,24% para el S&P y similares para el Nasdaq. También en los futuros europeos vemos ese comportamiento que apunta a un movimiento alcista en la sesión. Un mercado que se deja embargar por el optimismo tras ese informe de inflación en el que el IPC, como les veníamos contando desde las 2:30 de la tarde de ayer, un IPC por debajo de lo esperado que alimenta las esperanzas de que la Reserva Federal pueda reducir esos datos de precios, esa inflación al consumidor sin dañar la economía y abre la puerta de alguna manera a ese escenario de Goldilocks en el que los inversores creen que va a seguir beneficiando a las acciones y los bonos. El S&P 500, como decíamos, ha subido un 2% prácticamente, en lo que ha sido su mayor subida desde abril, en una jornada en la que entre esos títulos protagonistas, entre los gigantes de capitalización estaba Tesla y también veíamos a los títulos de Nvidia repuntando por 10ª sesión consecutiva. Ese dato de inflación en Estados Unidos que también se cotizaba y que veíamos cómo se marcaba en el comportamiento de los bonos, unos rendimientos que caían mientras se van eliminando las apuestas de nuevas subidas y que hacía que los swaps de la Fed descuenten ahora un recorte de tipos de unos 50 puntos básicos para el mes de julio. Y mirando a otros grandes países, en Alemania el Tribunal Constitucional debate si es inconstitucional el freno de la deuda y si le obliga a devolver 60.000 millones. Javier Longo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Son los riesgos que le quedan ahora al gobierno alemán sobre la mesa. Primeras voces de alarma por el problema que se puede abrir un agujero de 60.000 millones de euros en el presupuesto federal. En ese contexto en el que el alto tribunal debe ahora decidir si una gran transferencia fuera de balance violó o no la ley en su momento, la que restringe la nueva emisión de deuda. Y precisamente es en torno a esto, a lo que gira el caso, al freno constitucional a la deuda de Alemania que establece un límite estricto al endeudamiento adicional del gobierno federal. La norma se suspendió, hará cosa de 3 años ya, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, pero vuelve a entrar en vigor en enero, prácticamente lo que sucede con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. De lo que se acusa al Ejecutivo de Berlín, concretamente, es de intentar eludir lo que regula o la regla utilizando la emisión adicional de deuda que se permitió durante esa cláusula de escape del 21 para financiar gastos futuros que no están relacionados con la pandemia de la COVID, como la energía renovable. Es decir, lo que se está evaluando y lo que se está diciendo si es inconstitucional o no es que el Ejecutivo alemán haya emitido nueva deuda saltándose el freno, no para destinar pagos o para destinar inversiones en la lucha contra la pandemia, sino para hacerlo en otra cosa completamente diferente, como es la transición energética. Por esto, si los jueces del Tribunal Constitucional fallan en contra del gobierno en la jornada de este miércoles, la pérdida podría ser de hasta 60.000 millones de euros de capacidad de financiación que podrían obligar a Berlín a abandonar parte de su plan para dar dinero a esa transición energética del país, precisamente uno de los atractivos de ese fondo de transformación y clima, el que no cuenta con los cálculos del freno a la deuda. El fallo podría provocar también una gran grieta de gobierno, siendo un problema para el liberal de finanzas Christian Lindner, ya que él es uno de los principales defensores de este freno a la emisión de deuda y además es uno de los principales políticos europeos que nos pide al resto que nos apretemos el cinturón. Por lo tanto, podría ser un cisma entre unos que quieren que se respeten los liberales y los socialdemócratas de Scholz y los verdes, los integrantes del tripartito de coalición, que podrían ser más laxos en cuanto a este asunto. Un revés judicial que también podría ir en contra de la dirección de cuestionar otros fondos como el de estabilización económica, dotado con muchísimo más dinero, con unos 200.000 millones de dólares. Impacto en el mercado. Aquí, Eva, sí que hay que decir que no será muy grande, de apenas unos 10.000, 20.000 millones de euros, de una gran emisión neta que se espera que cierre 2023 de Alemania en los mercados, que podría estar rondando la cifra de los 135.000 millones. Gracias, Javier. Y por supuesto, antes de terminar
este repaso informativo. Clave también mirar lo que han sido los grandes datos con los que amanecemos un día después de ese buen dato de inflación en Estados Unidos. Japón ha presentado datos de crecimiento. Ayer veíamos esa debilidad en la eurozona y hoy el PIB de Japón ha caído un 2,1% en tasa interanual en el tercer trimestre. Es una economía que se contrae mientras crecen esos riesgos de recesión. La contracción más aguda de lo que muchos esperaban ha sido impulsada, se ha visto lastrada por ese menor gasto de los hogares y de las empresas. Datos que llegan después de que a principios de mes Kishida Fumio, el primer ministro nipón, anunciara ese plan de estímulo de 113.000 millones de dólares con transferencias incluidas de efectivos para impulsar el consumo. Con todo, la economía de Japón se contrae entre julio y septiembre, rompiendo 2 trimestres consecutivos de expansión por esa falta de datos de impulso en el consumo y unas exportaciones débiles, lo que complica los esfuerzos del Banco Central para eliminar gradualmente su masivo estímulo monetario. Y esos datos con los que amanecíamos mirando al gigante asiático, esa producción industrial, esas ventas minoristas que han sorprendido muy positivamente en la radiografía de la segunda economía del mundo. Un momento en el que hemos visto cómo mientras Pekín persigue avivar el consumo, la demanda doméstica nacional para apuntalar su economía, este mes de octubre arroja datos positivos en ese sentido porque el gasto de los consumidores arroja una lectura mejor de lo que se esperaba, proporcionando apoyo a la segunda economía del mundo. Hay que señalar que China también inyectó la mayor cantidad de efectivo desde finales de 2016 al sistema financiero a través de distintos vehículos de préstamos de política de un año, según los datos publicados este mismo miércoles. Un plan potencial, además, para proporcionar al menos 137.000 millones de dólares en financiación de bajo costo para programas de vivienda asequible, también impulsado a las acciones de los promotores inmobiliarios esta misma semana. Con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.